Bolivia se encamina a un balotaje presidencial por primera vez en su historia democrática, tras unas elecciones que sorprendieron por el ascenso del candidato Rodrigo Paz Pereira y por un inusualmente alto porcentaje de votos nulos y blancos, que rozó el 22%, según datos preliminares del Tribunal Supremo Electoral TSE. Los votos válidos sumaron un 78%, mientras que los nulos llegaron a 19,2% y los blancos a 2,4%, una cifra considerada histórica frente al promedio de apenas 3% en elecciones anteriores. Saludos liberales clásicos de América Latina y el mundo, sean bienvenidos una vez más a este programa de Fusionista Propone, nuevamente desde el canal de Fusionista en Guatemala, pero también a través de las plataformas del Foro Liberal de América Latina. Agradecemos siempre su sintonía, gracias por esperarnos una semana. Bueno, ya saben, los contratiempos a veces nos hacen ausentarnos, pero estamos de vuelta para traerte a ti, estimado amigo de México, de Costa Rica, del Perú, de Bolivia, las soluciones reales y definitivas que necesitas escuchar y que lamentablemente no vas a encontrar en otros espacios que no sean a través de las fuentes oficiales del Foro Liberal. Así que te agradecemos tu consistencia, agradecemos tu apoyo, dándonos tu like, comentarios y sobre todo compartiendo este contenido. Como siempre es un gusto estar acompañado del presidente del Foro Liberal de América Latina y secretario general del Partido Fusionista en Guatemala, Jorge Chapas. Jorge, bienvenido, qué gusto. Gracias, Gabriel, el gusto es mío. Un saludo a todos los liberclásicos desde México hasta la Argentina y Chile que sintonizan estos videos. Como siempre es un gusto enseñar, inspirar y comprometer. Invitados desde ya a que vean este video hasta el final porque vamos a estar abordando política internacional. Ya saben, esta sección que desde el Partido Fusionista hemos establecido ya hace algunas semanas atrás, donde no necesariamente abordamos temas única y exclusivamente del panorama guatemalteco, sino que tratamos de ver qué es lo que está pasando en el mundo. Y vaya que están pasando cosas, ¿no? Jorge, a ver, el día viernes pasado la reunión, la tan famosa reunión entre el presidente Vladimir Putin de Rusia y el presidente Donald Trump. Se reunieron en Alaska, ¿se habrá logrado algo? ¿No se habrá logrado nada? ¿Tendremos paz pronto en Europa? Bueno, a los europeos ya le estaban jalando las orejas ayer en la oficina Oval, ¿no? Sí, bueno, sí, hemos tenido esa imagen surrealista, ¿no? En la que este megalómano del presidente Donald Trump, pues de verdad que da muestras de la tesis que cada vez más tiene fuerza en el mundo de la ciencia política, de la política exterior, y es la decadencia de Occidente, Gabriel. Occidente cada vez más decadente, y creo que estas imágenes que vemos ayer pues dan una muestra elocuente de eso, ¿no? Pues bueno, mira, ese viernes en esa cumbre de Vladimir Putin con el presidente Donald Trump, creo que Putin gana el pulso, ¿no? Al dejar en claro que el cese al fuego, y no solo el cese al fuego, sino más bien la paz como tal, depende de Ucrania. Depende de Ucrania, y creo que eso se lo hizo ver muy en claro, se lo dejó muy en claro el presidente Putin, quien de verdad para nosotros, más allá de que tenga un rasgo autoritario en Rusia y que eventualmente Rusia pues sea un sistema económico mixto, digamos, ¿no? Donde hay algún resabio tal vez importante de mercantilismo, es importante reconocer que el presidente Vladimir Putin es un político profesional, no así su homólogo de los Estados Unidos de Norteamérica. Es importante indicar y enseñarle a nuestros espectadores, Gabriel, que contrario a lo que eventualmente dicen los medios occidentales, a Rusia le va muy bien económicamente hablando, a pesar del sancionismo. A pesar de las sanciones que le han caído desde el año 2022, enero de 2022, cuando empieza esta guerra entre Ucrania y Rusia, y resulta que le va bastante bien, Claro,
esta guerra empujó a Rusia a hacerse de aliados estratégicos importantes, empezando por China, evidentemente, y por, bueno, quizás el sudeste asiático, e hizo impulsar la iniciativa de los BRICS, sí, ¿no? Este bloque comercial que, pues, básicamente amenaza con la transición de este mundo unipolar que teníamos hasta hace algunos años a un mundo bajo un modelo multipolar, donde Pekín, Moscú y Washington, pues, son los tres centros de poder. No cuentes Bruselas, porque Bruselas, claro está, y la imagen que circula ayer en las redes sociales, pues, es más que elocuente. Bruselas es un cero a la izquierda. Por Bruselas me refiero a toda Europa, ¿no? En la que, bueno, pues básicamente los europeos, Gabriel, están tratando de fogonear la continuidad de la guerra para distraer al público, a los ciudadanos europeos, de las enormes crisis económicas, deuda pública, inflación, migración, racismo, que está sufriendo Europa completa, ¿no? Y entonces, pues bien, tienes allí un escenario complicado, porque si bien es cierto, el presidente Donald Trump había prometido la firma de la paz entre estos dos países a los meses de su llegada, no lo ha logrado, ha incumplido con esa promesa. Y bueno, claro, no contaba con que, como dirían algunos expertos en fútbol, el otro equipo también juega, ¿no? Y Vladimir sí. Putin juega muy bien, sabe jugar sus cartas muy bien. Le propuso al presidente Donald Trump no una especie de acuerdo, de acuerdo temporal, digamos, ¿no? De armisticio, sino un cese al fuego definitivo. Y para eso, pues, Putin le propuso abordar los temas de fondo, las causas del conflicto, ¿no? El avance de la OTAN, por ejemplo, que ha venido dándose a pesar de un acuerdo que existió, que se firmó, en el cual la OTAN no iba a avanzar hacia el este de Europa, y eso, pues bueno, se irrespetó. Vladimir Putin es un político que conoce de historia. Siempre decimos y recomendamos muchísimo esa entrevista que le hace Tucker Carlson, sí, a Vladimir Putin, porque creo que es una muestra muy elocuente de lo profesional que él es como político. Y pues bien, creo que hoy por hoy Zelensky está en aprietos, tiene el apoyo de Bruselas, tiene el apoyo de los diferentes líderes, o de la mayoría de líderes presidentes europeos, pero pues evidentemente tiene el objetivo de mantener el conflicto, lamentablemente, ¿no? Porque para Zelensky el problema es que tendrá que reconocer la derrota. Prácticamente en el terreno Rusia sigue ganando territorios, sí. Y entonces, pues bien, básicamente él quiere mantener de alguna manera el conflicto, porque eventualmente, si no lo hay, tendería a una normalización del proceso político en su país. Y él se va del gobierno. Él tendría que irse del gobierno, y bueno, creo que hay consecuencias gravísimas. Además de reconocer la derrota, tendrá que reconocer la derrota. Así que, mira, la situación en Europa, en Estados Unidos, está, pues como hemos dicho, ¿no? Siguen en una franca decadencia, mientras no se reconozcan los verdaderos problemas de nuestros países. En el caso de los Estados Unidos igual, o sea, el problema de la deuda, que es una deuda, la deuda pública más grande del planeta. Y eventualmente este modelo de warfare le llama Ron Paul, a propósito de que esta semana celebramos su cumpleaños número 90 del Dr. Paul, y en simultáneo el Día del Fusionismo. A propósito de ese cumpleaños, de esa fecha, pues lo que vemos es que este estado de guerra y este estado en el que se fogonean los conflictos, y Estados Unidos anda cual policía tratando de apagar los conflictos en todo el mundo como política exterior,
pues es un distractor enorme de los verdaderos problemas que tiene Estados Unidos al interno. Entonces, nunca mejor recordar al doctor Paul en estos días en los que la política exterior de los Estados Unidos pues debería ser de alguna manera a través de las instancias naturales que por cierto deberían de regresar a sus bases, como la Organización de Naciones Unidas, contra la cual los fusionistas no estamos así, en contra totalmente, ¿no? Estamos a favor de una organización supranacional limitada a mantener, preservar la paz y a servir como interlocutor en los conflictos que inevitablemente, pues en esta sociedad plural van a surgir. Pero, pues, hasta allí debiese de llegar estas intenciones, digamos, hegemónicas e imperialistas de los Estados Unidos que intentan, pues, no sé, ser como el emperador del mundo, ¿no? Y bueno, continuidad sí, de la doctrina manifiesto, Jorge, creerse la policía del mundo, total. Creerse la policía del mundo, y creo que insistimos en escuchar a Ron Paul en estos días, ¿no? Definitivamente, recomendamos sobre todo también el video que lanzamos también en el canal de Fusionistas sobre precisamente el Día del Fusionismo, Jorge, y hablamos un poco del doctor Ron Paul, invitados a seguirlo también. Ron Paul sigue activo en redes sociales, en el Ron Paul Institute, y su cuenta personal en X siempre son muy visitadas por parte nuestra, porque ahí usted va a encontrar un verdadero análisis en materia liberal clásica sobre lo que pasa a nivel global, Jorge, pero sí, siempre sobre todo trayendo a colación las propuestas que Estados Unidos debiese de seguir, ¿no? Todavía es impensable cómo no pudimos tenerlo a él como presidente de Estados Unidos. Y bueno, hoy lo que tenemos es a un presidente megalómano que sienta a la Unión Europea, cuales niños en un kinder, a regañarlos y a pretender que el beneficiado pues sea Estados Unidos, ¿no? Lo dijimos aquí hace algunas semanas, Rusia ganó la guerra en el panorama territorial, como dice bien Jorge, sigue avanzando y pues no hay quien lo detenga. Realmente la fuerza del ejército ruso es imparable. En materia política, ya lo estableció la semana pasada en esa cumbre, también un triunfo para Vladimir Putin. La pregunta es, bueno, ¿cuándo va a ser un triunfo para América Latina? Aquí seguimos embargados por los típicos problemas de siempre, ¿no? Elecciones en los países que no van a representar realmente una transición al capitalismo liberal, crisis económica, pobreza, violencia. Y bueno, recientemente por ahí en los medios ha circulado esta noticia, ¿no? Un faro de esperanza para América Latina. Bolivia volteó a ver hacia la derecha. Bueno, elecciones en Bolivia, Jorge, Rodrigo Paz y Tuto Quiroga van a segunda vuelta. Izquierdas los dos, pero la gente piensa que voltearon a ver hacia la derecha. Sí, bueno, Bolivia nos merece un comentario, ¿no? Y desde luego esperar también que tú dejes tus comentarios. Si tú eres boliviano, déjanos tus comentarios. Ofrecemos leerlos y eventualmente dar respuesta. Pues bien, sí, mira, estos dos presidenciables van al balotaje en octubre. Rodrigo Paz, quien dice ser de centro derecha, y el Tuto Quiroga, que no es nada nuevo, pues que se percibe por las izquierdas, ¿no? Las izquierdas le llaman a todo lo que no es izquierda, le llaman ultraderecha, sí. Gabriel. Pero bueno, ¿qué es lo que tenemos que decir al respecto? Número uno, que pues no son una derecha auténtica, no son derecha buena, no están a favor del capitalismo liberal, democrático y conservador, no tienen dentro de su proyecto político un programa de transición de sistema, ninguno de los dos. Yo diría mucho menos alguien como el Tuto Quiroga, a quien conocemos muy bien, porque Gabriel, el Tuto Quiroga ha venido a Guatemala un par de veces en los últimos 10, 15 años, invitado por, debo decirlo, la Fundación Libertad y Desarrollo del empresario Dionisio Gutiérrez. Es muy amigo de todos estos presidentes de mala derecha, pésima derecha, que han pasado por América Latina en los últimos 10, 15 años. Han fundado unas organizaciones allí académicas y activistas al final, con el expresidente español José María Aznar. Hay mucha plata detrás de estos candidatos presidenciales. No me extrañaría que un empresario como Dionisio Gutiérrez, si se le puede llamar empresario, digamos, ¿no? Haya financiado parte de esa campaña electoral. Estos candidatos presidenciales tienen mucha plata, ¿no? Tienen plata y tienen financiamiento. Entonces,
creo que eso debe quedar claro y al menos esa es la verdad. La realidad en términos de doctrina y de programa es que ninguno de estos dos candidatos va a representar para Bolivia un verdadero cambio, un cambio profundo, digamos, de sistema. Luego decir, Gabriel, que el análisis que hacen las izquierdas, especialmente desde el búnker que constituye, el búnker mediático que constituye la base, Claro, sí. ¿verdad? Un canal que nosotros escuchamos frecuentemente, que recomendamos, pero insisto, solo para los expertos, porque de pronto, y si te descuidas, pueden convencerte de alguna idea de signo comunista allí en la base. Pero la lectura que hacen, y que me parece interesante, correcta, es de que pues hubo una fragmentación de la izquierda, ¿no? Una fragmentación que llevó a una división, evidentemente, entre Luis Arce, ¿verdad? El expresidente Luis Arce, y Evo Morales, ¿no? Además estuvo un líder sindical de nombre Andrónico. Estos tres líderes, digamos, Evo Morales impulsa el voto nulo, Luis Arce recoge, no sé, escasamente 2-3% me parece, Andrónico también más o menos lo mismo. Sin embargo, el voto nulo alcanza más o menos el 20% de los votos emitidos, o de los votos emitidos. Si sumas lo que alcanzó el voto nulo, que evidentemente no puede ser considerado de forma automática un voto orgánico en respuesta como en el caso de Guatemala, a la solicitud de Evo Morales, como el caso de Guatemala, exacto. Pero si sumas esos votos más los votos de este líder sindical, pues estarías arribando al 30-32% de los votos. O sea, la izquierda se fragmentó y ciertamente pues eso le pasó factura, pero no está lejos que vuelvan digamos, a la cohesión en algún momento dado y nuevamente el péndulo político, dado que estos exponentes de esa pseudo derechita expresada en Rodrigo Paz y en el Tuto Quiroga no harán las reformas de fondo, sino van a mantener el mismo sistema, porque ahora la pregunta es que hacia el balotaje, ¿quiénes le van a dar el apoyo, ¿no? Claro, entonces, es probable que algunas de las bases de estos exponentes de la izquierda o de otros proyectos de centro se la den a esta pseudo derecha que va a llegar a la presidencia a cambio de mantener el sistema, Gabriel, y eso es lo que suele pasar en nuestros países, ¿no? Al final, pues las clases dominantes, las clases políticas, las oligarquías de derechas, tanto como las oligarquías de izquierda, lo que hacen pues es mantener el sistema o profundizarlo, ¿no? El sistema socialista, mercantilista, lo mantienen y lo profundizan. Así que, pues bien, a nosotros nos llama la atención muchísimo siempre el tema del voto nulo, el abstencionismo, el voto en blanco, porque pues mientras no haya una propuesta de transición hacia el capitalismo liberal, con candidatos liberales clásicos fusionistas, lo que procede es una huelga electoral y un voto antisistema, ¿no? Es decir, voto nulo, voto en blanco o abstención. Y pues bien, creo que es un fenómeno que se dio muy, muy fuerte, con lo cual nuevamente nos lleva a pensar nuevamente en el tema de la poca representatividad y legitimidad con la cual van a gobernar cualquiera de estos dos que gane la segunda vuelta electoral. Y eso va a polarizar muchísimo la sociedad, Gabriel, y esa polarización seguramente pues va a causar muchísima crispación y pues bien, probablemente caos y anarquía, que es lo que hay en nuestros países. Así que es lamentable la situación boliviana, que nuevamente es nada más una escena que podría estar pasando muy pronto o ha pasado ya en algunos de nuestros países. Definitivamente, y de hecho se recordará usted, estimado guatemalteco, cuando en el año 2023 tuvimos elecciones acá,
¿Quién fue el verdadero ganador? ¿El voto nulo, el voto en blanco, el abstencionismo? Ese voto expresión de aquellos, Jorge, que están rechazando profundamente a la clase politiquera que se presentan en las elecciones y que seguramente también representa a muchos bolivianos que hoy no se sienten identificados por estos dos personajes, que por cierto, en su discurso, ¿no? El partido de Rodrigo Paz, por ahí empezaron a tener pugnas con su vicepresidencial y empezaron a ofrecer bonos y ayudas sociales. Dígame usted qué tiene eso de derecha, estimado audiencia. Es un militar, si no estoy mal, ¿verdad? Y antes de que cambiemos de tema, es importante mencionar que, digamos, en el caso de Guatemala, bueno, el tema de la democracia, ¿no? Me parece que es importante porque en la medida en la que haya más abstencionismo, voto nulo, voto en blanco, el sistema democrático se debilita, ¿no? Hay menos representatividad, menos legitimidad, y entonces hay una tendencia muy marcada hacia los autoritarismos, ¿no, Gabriel? Yo diría más precisamente hacia los totalitarismos, y ahí tenemos el caso de Nayib Bukele, ¿no? En cuanto la gente no logra satisfacer sus necesidades más básicas, más apremiantes, no logra tener crecimiento económico, progreso económico, le aqueja a la democracia la culpa, ¿no? O sea, yo no voy a votar porque ningún representante, ningún candidato realmente representa o va a hacer un cambio real, definitivo en mi vida, ¿no? Y entonces, de estas democracias antiliberales que tenemos en América Latina, pues vamos transitando de a poco hacia los totalitarismos, ¿no? Estos regímenes que son, pues en principio, doctrinario de izquierda, que se atornían en la silla del poder, tal y como está pasando con Nicolás Maduro, con Daniel Ortega, con los Castro y compañía en Cuba. Y pues bien, la teoría pendular de la política pues va a hacer que la gente al no ver que hayan cambios reales, positivos y definitivos en su vida, pues va a tender hacia los autoritarismos que van a derivar en los totalitarismos en la región. Y eso pues nosotros lo advertimos como un fenómeno más de este occidente decadente, Gabriel. Ahora bien, Jorge, para ver esos cambios la gente tiene que entender que hay que abandonar muchísimos paradigmas, muchísimas ideas preconcebidas y escuchar la verdad, ¿no? Que es a lo que nosotros le apostamos. Desde el Foro Liberal de América Latina nosotros venimos con mensajes a veces disruptivos para la gente, pero es porque la gente a veces quiere que el candidato, que el politiquero le diga lo que suena bonito, que le diga que todo va a salir bien y no romper de entrada con algunos conceptos o ideas o instituciones que ya están establecidas en nuestros países. Esto, dicho sea de paso, tiene un nombre, un síntoma que nosotros lo hemos identificado, porque, digamos, la gente a veces tiende a rechazar lo nuevo, ¿no, Jorge? Tiende a rechazar o a levantar una barrera cuando las ideas que uno está impulsando rompen de lleno con su estilo de vida. Y eso venimos a hacer los liberales clásicos desde el proyecto 5 reformas en América Latina, a romper con ideas ya establecidas, como la de que el Estado tiene que darte educación, atención médica, como que el Estado tiene que ser el tutor de la economía, tiene que regir tu vida, el matrimonio, la familia, la agricultura, el deporte, etcétera, etcétera, etcétera. No, nosotros venimos, dicho sea de paso, más que con ideas nuevas, rescatando ideas que han funcionado anteriormente y que van a contribuir a que haya verdadera prosperidad en la región. No es nada nuevo. Lo que pasa es que, claro, tras tantos años de estatismo y de socialismo, esas ideas hoy por hoy se han satanizado y lo que se ha normalizado es el socialismo. Ya cuando tú te enfrentas a los socialistas, la gente a veces levanta un cierto sesgo y no quiere darse a la posibilidad de entender, ¿no? Correcto, Gabriel, y no son años, son décadas y siglos más bien de estas ideas estatistas predominantes que cuesta tanto arrancar de la mentalidad latinoamericana, ¿no? Y qué bien que refieres a este efecto, es el efecto Semmelweis, sí. Un efecto psicológico que hemos estudiado recientemente y que queremos exponer muy brevemente porque nos parece muy atingente, muy propio, digamos, de este fenómeno. El efecto Semmelweis es
lleva el nombre de un médico de nombre Ignaz Semmelweis. Es conocido popularmente como el salvador de las madres. Mira, Gabriel, qué interesante. Pues descubrió que la incidencia de la sepsis puerperal o fiebre puerperal, es decir, la fiebre del parto, podía ser disminuida drásticamente usando desinfección de las manos en las clínicas obstétricas. Es considerado como el creador de los procedimientos antisépticos. Ahora bien, ¿por qué el efecto Semmelweis? Porque alude a la tendencia humana a rechazar nueva evidencia o conocimiento, porque contradice creencias, normas o paradigmas establecidos, arraigados e instalados en las mentes. Es un término, efecto Semmelweis, acuñado en honor a Ignaz Semmelweis, un médico que enfrentó resistencia al proponer que lavarse las manos con solución de cloro antes de los exámenes médicos podía reducir la propagación de enfermedades. El efecto Semmelweis se manifiesta en diversos ámbitos, no solo en la medicina, sino también en la ciencia, la política y la vida cotidiana. ¿Cuáles son los rasgos o la sintomatología del efecto Semmelweis? Bueno, el rechazo automático, es decir, la nueva información es rechazada sin una evaluación justa, a menudo debido a la incomodidad que genera con las ideas preconcebidas, ¿no? Sí. Bueno, yo estoy cómodo con el sistema, digamos. Con el sistema, estoy cómodo con los privilegios económicos, con los privilegios sociales, los privilegios políticos, estoy cómodo, genera rechazo porque desafía mi comodidad. Resistencia al cambio. Se prioriza la conservación de las normas existentes sobre la adaptación a nuevas realidades. Sesgos cognitivos. El efecto Semmelweis puede estar influenciado por sesgos de confirmación, donde se busca información que respalde las propias creencias y se ignora la información contradictoria. Sesgo de información o sesgo de confirmación. En resumen, bueno, a veces nos preguntan ¿por qué tanto rechazo a los fusionistas, a los liberclásicos, a los incorreformistas? Pues bueno, hay rasgos, yo diría que no sé si llamarle patológicos, Gabriel, una buena parte de la gente y de verdad no queremos sonar osados, digamos, en esta materia. Desde luego que como seres humanos nosotros también erramos, también nos equivocamos, eventualmente no somos empáticos con nuestros interlocutores y podemos cometer esos errores. Pero nos da mucha pena que un mensaje como este, tan claro, tan contundente, tan, digamos, demostrable, porque lo hemos venido demostrando con toneladas de papel, y valga la pena recordar el libro del profesor Alberto Mansuetti, uno de tantos documentos y libros, artículos, ensayos que hemos escrito explicando cómo salir de este abismo en el que nos encontramos los latinoamericanos, y aún así la gente rechaza, margina, ignora, ¿verdad? Evade el poder escuchar una propuesta tan contundente como la nuestra y, claro, tan ambiciosa quizás, porque hay malos hábitos culturales, ¿no? A propósito de un artículo que lleva ese nombre, por cierto, la gente tiene el cortoplacismo ahí incrustado, la gente quiere todo fácil, ¿no? Sí. Todo fácil con el mínimo esfuerzo. Entendemos que eso es, digamos, parte de la naturaleza humana, pero de verdad, para salir del socialismo y del mercantilismo predominantes, Gabriel y amigos, necesitamos un esfuerzo importante. Un esfuerzo importante, Jorge, y muchos recursos políticos. A propósito del video anterior, recomendado que se lo vayan a ver, porque ahí nosotros nos apartamos de ese pensamiento desiderativo donde yo quisiera llegar al Congreso, y establecemos lo que se necesita para llegar al Congreso, una serie de 8 categorías de grandes recursos importantes que invitamos a que vayan a conocer, porque no es sencillo.
No es sencillo, es un trabajo de mediano a largo plazo y desde luego implica que tú, estimada audiencia, ustedes, estimados guatemaltecos, latinoamericanos, como espectadores no se queden solo en el grado de espectadores, sino que actúen y apoyen a estas ideas. De nada nos sirve nosotros venir y seguir contundentemente diciendo la verdad si tú te rehusas a reconocerla como verdad. Y para ello te invitamos a contrastar nuestras ideas. No tenemos, la fórmula mágica que nos la sacamos de la manga y decimos, nos las inventamos hoy. Ve y contrasta la historia, ve qué se ha aplicado de lo que nosotros decimos y los resultados tan positivos que han traído para los países. Ahora bien, si después de eso no quieres creer, bueno, estás sesgado, ¿no? Efecto Semmelweis. Dicho sea de paso, a ese doctor Semmelweis húngaro, si mal no recuerdo, lo metieron al loquero, Jorge. Sí, qué bueno que me dices esto porque, bueno... Que no nos metan al loquero a nosotros, que nos apoyen. El final de Ignaz Semmelweis fue muy trágico, Gabriel. A pesar de sus descubrimientos sobre la importancia del lavado de manos, es decir, la asepsia para prevenir la fiebre del parto, fue ridiculizado y rechazado por la comunidad médica de su época, fíjate. Su insistencia en el lavado de manos con solución de cloro, tan sencillo como eso, después de realizar autopsias y antes de atender partos, salvó muchas vidas. Por eso se le llamó el padre, el salvador de las madres, imagínate. Pero sus colegas lo consideraron un ataque a su práctica médica. Finalmente, Semmelweis fue internado en una institución mental, un hospital psiquiátrico, donde murió a causa de una infección posiblemente generada por una paliza que le propinaron sus guardias. Bueno, ese fue el trágico final de Ignaz Semmelweis. Como diría el profesor Alberto Mansuetti, no nos metan a un loquero ni a un hospital psiquiátrico. Nosotros intentamos a veces decir la verdad. Esto de la verdad suena a veces como término absoluto, ¿no? Bueno, la verdad, si quieres acotarla, la verdad en términos políticos. ¿Cuál es la verdad en términos políticos? La realidad. Y hemos estudiado las diferentes transiciones de sistema, hemos estudiado la democracia, la ciencia política, hemos estudiado las diferentes escuelas económicas, no solamente la escuela de economía austriaca, que ciertamente abrazamos también, pero no es la única. Y bueno, lo que hacemos es traer un proyecto de cambio real, verdadero y definitivo. Y la invitación que hace Gabriel es más que sensata, ¿no? No nos creas a la primera. Ve y confírmalo. Te damos autores, te damos libros. Ahí están nuestros sitios web: foroliberaldeamericalatina.org, fusionista.gt, mi sitio web personal, jorgechapas.org, el sitio web del Instituto de Libre Empresa del profesor José Luis Tapia. También están nuestras redes sociales, ahí ponemos fuentes, ponemos autores. Bueno, ve y confírmalo, ¿verdad? No nos creas a la primera. Digo, si tienes dudas, pero bueno, tratamos de dar los mayores y más completos argumentos en favor de un cambio de sistema, Gabriel. Y creo que vale la pena repasar y reiterar la vigencia que hoy por hoy en materia de política internacional tiene el doctor Ron Paul, ¿no? Desde luego, a propósito del Día del Fusionismo, y hoy tenemos acá al frente de mí, tenemos uno de sus libros, End the Fed. ¿Sí? Es importante recordarlo al doctor Paul, porque más que nunca, Gabriel, en estos estados de welfare, o sea, de estado de bienestar, y de warfare, el estado de guerra en el cual vive el mundo, o especialmente el occidente del planeta, pues es importante recordar al doctor Ron Paul como un férreo defensor del gobierno limitado, los mercados libres y la propiedad privada. En materia de política exterior, pues básicamente siempre defendió la necesidad de establecer alianzas comerciales con todo el mundo, relaciones comerciales con todo el mundo, pero alianzas políticas con ninguno, pues, ¿verdad? Siempre fue muy, digamos, impulsó la prudencia, la sensatez, la responsabilidad a nivel de política exterior. Los países
hoy por hoy más desarrollados, con mayor crecimiento económico, no pueden andar por el mundo ahí tratando de ser el policía, ¿no? Y de ser el guardián de todos los países. Creo que los países en el ejercicio de su soberanía deben de resolver sus propios problemas. Y en ese sentido, pues vale la pena nuevamente poner el énfasis en la necesidad de una política bancaria, monetaria, financiera, que sea congruente con el crecimiento y el progreso económico, ¿no? Y esa política pues es la del cierre de la banca central, que es de lo cual nos habla el profesor y doctor Paul en este libro, el retorno al sistema de reserva al 100%, señala este sistema de reserva fraccionaria o encaje legal que hay en todos nuestros países como una de las grandes causas, ¿no? de la pobreza que persiste en nuestros países. Y pues evidentemente el regreso al patrón oro clásico, ¿no? El retorno al patrón oro clásico o el respaldo metálico de nuestras monedas. Por supuesto que en su larga trayectoria como político también se opuso a la deuda, ¿verdad? Y bueno, pues creo que es importante tener presente al doctor Paul en estos días porque sigue muy vigente en términos de proyecto y de propuesta política. Invitamos a nuestros espectadores a pasearse por el sitio web, el blog de fusionista.gt. Allí encontrarán un artículo del año 2020 o 2022, si no estoy mal, recuerdo saber, ahora confirmo, del 2020, sí, 20, un artículo que escribe Lew Rockwell en el Mises Institute, sobre Ron Paul, ¿no? Y es muy, muy interesante. Estaba en torno a la pandemia y al coronavirus y demás, los fenómenos que se dieron en ese momento, pero el doctor Paul pues repasa temas muy vigentes para América Latina, Gabriel. Así que invitadísimos a surfear por nuestros sitios web y blogs, ¿no? Desde luego también invitados a seguirnos en todas las redes oficiales del Foro Liberal de América Latina, visitar también el sitio web del Foro Liberal y para quienes estén interesados en aprender cada día más, no solo del doctor Ron Paul, sino también del profesor Alberto Mansuetti y de toda la enseñanza que aporta en cuanto a el bagaje de conocimiento teórico que él pone a nuestra disposición, invitados a ser parte de los grupos de WhatsApp, donde a veces hay discusiones acaloradas, Jorge, pero de verdad se ponen muy buenas, porque transmite conocimiento y el conocimiento invita a reflexionar y a romper paradigmas. Así que, así como hoy en día las madres no se cuestionarían que el médico se tenga que lavar y desinfectar las manos antes de atenderlas para un parto, espero que algún día tú, estimado latinoamericano, tampoco te cuestiones que las ideas de gobierno limitado y de mercados libres son lo que va a sacar a nuestros países de la miseria y nos convertirá en una región potencia mundial. Sin más, Jorge, seguimos avanzando sin prisa pero sin pausa, con Dios y con la verdad por delante.